Bendiciones, su hermana Gypsy, ¿cómo están ustedes por ahí? Espero que bien, aquí estoy tratando de terminar esa palabra que comenzamos el otro día, porque cuando uno comienza algo, uno tiene que terminarlo. Eso es un principio que siempre uno tiene que tener en su mente. Recuérdense, si comienzan algo, su final tiene que ser mejor que el comienzo. ¿Ok? So, siempre que comiencen algo, terminen excelente, terminen mejor, terminen siempre. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu presencia. Gracias por tu respaldo, por todo lo que hiciste conmigo esta mañana, porque siempre estás conectado conmigo. Cuando yo te busco, yo te encuentro siempre. Y tú eres bien amigo de nosotros, que nos ayuda, Señor, si te buscamos, Señor. Nos ayuda en todo lo que necesitamos, porque tú eres bueno, Padre. Gracias por ser bueno con nosotros, Señor. Gracias por siempre estar ahí, Señor. Gracias por tu respaldo. Gracias por tu compañía. Gracias por darnos esa gracia. Gracias por darnos esa paz que necesitan nuestras almas. Cuando te buscamos, tú nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo tú puedes darnos esa paz, que eres el Señor. Gracias, Padre. Ahora, Padre, dame inteligencia, sabiduría del cielo. Abre los cielos, Señor, y háblanos con esta palabra que comencé ya del miedo, que el miedo no nos pertenece a nosotros, Señor. Ayúdanos a entender eso, que nosotros tenemos poder, tenemos dominio propio para hacer todo lo que tenemos que hacer aquí en la tierra, Señor. Oh Padre Santo, oh Padre bueno, gracias, Señor, y a ti te voy a dar siempre toda la gloria, Padre. Ahora usa mi boca para edificar a otros, Señor. Que solo que salga de mi boca sean palabras tuyas, no mías, sino palabras que edifiquen. Entrónate aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Ok, vamos a comenzar. O sea, entonces hablamos del tema, el miedo no nos pertenece, y el versículo clave fue 2 de Timoteo 1:7, que nos dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio, dominar nuestro cuerpo para hacer lo correcto y no lo incorrecto. La palabra espíritu es algo que en el principio Dios sopló aliento en Adán. Y ese aliento fue parte de él. Y ese aliento fue el espíritu que sopló. Sopló el espíritu adentro. Por eso que tenemos el espíritu de Dios adentro de nosotros. Porque él nos dio un poco de él en nosotros. O sea, la creación fue formada para que tenga una relación con Dios, una relación íntima con Dios, pero cuando Adán pecó y Eva se perdió esa relación íntima, entonces por eso se volvieron huérfanos. Y entonces por eso Jesús vino para darnos esa comunión para atrás, para darnos esa comunión, para esa relación íntima para atrás. Y por eso que ahora los cristianos, que son cristianos de verdad, no son huérfanos, sino son hijos de Dios, adoptados por Jesucristo. Adoptados por Jesucristo, porque somos salvados por su sangre que derramó en la cruz, porque tuvo que morir alguien para nuestros pecados, porque somos pecadores por Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, él tuvo que sacrificarse él mismo en la cruz para poder nosotros llevar ese perdón de los pecados. Somos agradecidos de Cristo que él hizo eso por nosotros, por eso que ahora podemos tener esa comunión íntima con él, y ya él veló el velo, y nosotros vemos más de lo que otras personas ven. Por eso nosotros queremos repartir la palabra, queremos abrir los ojos a esos que no conocen de Dios, para que ellos también vean como nosotros veamos, porque vivimos en el espíritu y no en la carne, porque el espíritu es de Dios.
y la carne te pertenece al mundo, a las cosas del mundo, al Satanás. Eso es lo que te dice. Entonces aquí leímos Eclesiastés 3, que se trata de cómo Salomón pensó, cómo piensan los gentes del mundo, que habló. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Porque Dios hizo todas las cosas pero ahora hay mucha gente perdida en el mundo y no conocen por qué fue que Dios hizo el mundo y por qué entonces Dios los entregó a Satanás para que ellos puedan descubrir por ellos mismos cuando pasen por sus cosas, para que ellos puedan ver que lo necesitan a Dios, porque Dios es necesitado entre nosotros. Nosotros no podemos vivir sin Dios. Solo Dios nos puede dar ese amor que necesitamos cuando estamos en el mundo, ese amor que necesita nuestra alma. Solo Dios tiene ese amor que necesitamos en nuestros corazones para poder tener paz, para poder seguir sobreviviendo en este mundo lleno de maldad. Este capítulo se contradice acerca de comer, beber y en contra de la satisfacción del trabajo, de disfrutar lo que Dios nos da. Sí, podemos disfrutar de todo lo que Él nos da, pero debemos tener en mente que no puede llegar la adversidad. Al igual en contratiempo, tropiezo, desgracia. Es una situación difícil de sobrellevar y que rompe el venir de la vida codiciana y del ser humano. Un ejemplo es que Jesús confía en su Padre mientras sufría. Cuando lo insultaban, él no respondió con insultos. Cuando sufría, no amenazaba, sino que seguía encomendando a aquel que juzga con justicia. Él sabía que no lo había abandonado porque él confiaba en Dios en medio de su sufrimiento. O sea que aquí nos está diciendo que en medio del sufrimiento que pasamos aquí como hijos de Dios o algo, tenemos que darle esa carga al Señor para que el Señor pueda ayudarnos, para el Señor pueda llevar nuestra carga, porque algunas veces las cargas son demasiado pesadas para nosotros y por eso que algunas veces nos da depresión, nos da desánimo, pero cuando tenemos muchas cargas que no podemos, tenemos que entregárselas a Dios. Dice Dios, te entrego mis cargas, te entrego lo que me preocupa, te entrego todo lo que siento que no tengo esa paz, porque Dios quiere que tenga paz siempre en nuestras almas, siempre quiere que nosotros tenemos confiado. Por eso que Él dice que el miedo no nos pertenece a nosotros. Primera de Pedro 2:23. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en las manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. O sea, cuando Jesús vino a la tierra, Él sufrió, pero no amenazó a nadie que lo iba a no amenazó a alguien que le iba a hacer el mal, sino dejó todas las cosas que Él le pasara, que era por parte de otra gente que lo maltrataba. Él se lo dejaba en las manos de Dios, porque Dios es que tiene la justicia, Dios es que tiene el poder para hacer justicia a sus hijos. Nosotros como sus hijos tenemos que estar quietos y Él se encarga de todo, porque la batalla no es de nosotros, sino es de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas de Él, subir arriba siempre, leer su palabra, estar en oración, estar en el espíritu para que no nos afecte todas esas cosas.
entregarle la carga a Él y Él se encarga de todo, nos da la victoria siempre, porque nosotros estamos peleando desde la victoria, no en la victoria, desde la victoria. Ya nosotros tenemos la victoria, ¿entienden? Ya nosotros pasamos. Ya somos vencedores. Dios usa la adversidad porque las pruebas y las dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla carácter y el carácter desarrolla fortaleza y la esperanza. O sea, que Dios nos deja pasar por adversidad para que cuando estemos en esas dificultades tenemos ya las armas que necesitamos, porque sabemos que cuando pasamos por cosas, dificultades, es porque nosotros necesitamos que conocer algo de nosotros que necesita cambiar. Necesitamos, cuando uno pase por algo, tiene que decir, Dios, ayúdame a descubrir por qué estoy pasando por eso, qué hice mal, qué tengo que aprender de lo que tú me estás dejando pasar, porque algo tengo que aprender de todo esto. Y Dios te va a ayudar, porque Él sabe que si tú pones a Él primero, si tú lo pones los ojos en Él, Él se encarga de todo. Vamos a leer Romanos 5, del 3 a 43, que nos hablas de la adversidad, de todo eso. Vamos a ver. ¿Qué nos dice la Biblia? Biblia con Gypsy. Busquen su Biblia. Ya saben, su Biblia. Romanos 5. La fe produce alegría. Cuando tenemos fe, eso produce alegría, eso produce todo en nosotros, porque tener fe es confiar en Dios, tener fe es saber que no vivimos por lo que vemos, sino por lo que está pasando en el mundo espiritual. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos en los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en el lugar de privilegio y merecido en cual ahora pertenecemos, y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos que con cuánta ternura nos ama Dios, nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el amor que nos tiene en enviar a Cristo a morir por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores, entonces ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó establecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía no éramos sus enemigos, con toda seguridad seríamos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos, porque nuestra nueva
y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigo de Dios. O sea, lo que él estaba diciendo ahorita, que ahora tenemos una relación con Dios, tenemos esa relación, ese acercamiento, porque Cristo murió por nosotros, porque Él nos dio ese lugar. Comparación entre Adán y Cristo. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. En cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se lo tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explicado a Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la ganancia maravillosa de Dios y el regalo que es su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo de favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de nuestros pecados. O sea, que nosotros pecamos y buscamos a Dios y pedimos perdón por nuestro pecado y nos apartamos. Dios no perdona porque Jesús no perdona porque Él murió por nuestros pecados. Él murió para nosotros recibir ese perdón. Pero nosotros, como son ya pecadores y tenemos esa pecaminosa carne, tenemos que controlar esa carne para no caer en pecado. Pero si tú caes en pecado, eso no te identifica. Eso no es lo que tú eres. Si tú pecaste y tú te sientes pecador y te sientes incómodo, es porque tú tienes el Espíritu Santo que te ayuda te convence de tu pecado y tú tienes que arrepentirte del pecado que hace y entregárselo a Dios, decirle a Dios, Dios, perdóname por el pecado y decírselo, porque hay que decírselo, hay que confesar nuestro pecado para ser perdonados, porque tenemos que tener esa realidad que pecamos, tenemos que decírselo a Él, hablarlo en oración, decirle, Dios, sé que he pecado, perdóname. Y Él te perdonará. Pero tiene que apartarte del pecado. No puedes seguir en el pecado. Tiene que aprender del pecado. Aprender que cuando hiciste ese pecado, ya el Espíritu Santo te confrontó. Ya tú sabes que eso es malo. Entonces no puedes seguir haciéndolo. Tienen que apartarte de ese pecado. Ok. Entonces, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, en un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero a un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo de desobedecer a Dios, muchos parecieron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedece a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la
magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaban la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces así como el pecado reina sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina el cambio de gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Nosotros que somos cristianos, no pecamos como la gente del mundo, pero hay cosas que no podemos hacer, como ver películas que nos afectan, porque vemos cosas de mal. Porque si vemos ahora la película, yo voy a confesar, vi una película ahí bien fea, que se trata de que Mommy. Pues yo creía que era Mommy como la otra Mommy que vimos que era un poquito chistosa de aventura, pero ahora esa Mommy tenía como demonios, porque ahora que son las películas de ahora tienen demonios, tienen cosas horribles que nos dañan. Y Dios siempre me pone a verla para decirle a ustedes que no pueden ver películas así porque eso nos afecta. Todo lo que vemos, todo lo que oímos nos afecta, siendo espiritualmente. Esa película fue horrible, porque ahora que están haciendo esas películas bien feas, y para mí eso fue un pecado, y yo tuve que confesárselo a Dios. Dios, perdóname que fui a ver esa película. O sea que mi pecado no es tan grande como el pecado de otros, pero yo sabía que eso estaba mal porque el Espíritu me confrontó. ¿Qué tú haces ahí, Gypsy? ¿Qué tú haces mirando eso? Tú sabes que no puedes mirar eso porque tú me perteneces a mí, tú me sirves y tú no puedes contaminarte con cosas así. Y por eso tuve que pedir perdón. Y ahí confesé el pecado de ustedes también. Gloria a Dios. O sea que algunas veces los pecados no son grandes, pero son pecados. Son cosas que el Espíritu te confronta. Para otros dice, ay, que eso no es pecado, ¿qué es eso? Eso es una película, eso no es nada. Pero para otros es una cosa grande. Gloria a Dios. 2 de Corintios 12:9. Cada vez en él me dijo, mi gracia es todo lo que necesita. Mi poder actúa menos en la debilidad. Vamos a leerlo aquí. Vamos a ver. Segunda de Corintios. Yo le digo, cuando no saben algo, tienen que chequear en la Biblia, porque la Biblia nos corrige, la Biblia nos dice la verdad. Todo lo que está aquí en la Biblia es la verdad. Y la verdad nos hace libre. Por eso que tenemos que estudiar la palabra de Dios para que nos haga libre. Segunda de Corintios 12:9. Las 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesita, mi poder actúa mejor en la debilidad. Pues, entonces esa es mi debilidad y el poder de Dios actúa en la debilidad mía. Así que ahora me alegro jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los asuntos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando somos débiles en algo, Dios entrona en eso. O sea que tenemos que pedir perdón cuando sabemos que estamos mal. Y Dios siempre usa eso para el ventaja de nosotros. Si pedimos perdón y nos arrepentimos de verdad, Él usa para nuestro bien eso, porque de eso aprendemos, de eso cambiamos, de eso Dios nos enseña cuando la cosa está mal. Otra vez dice, basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios usa nuestra habilidad para formarnos a su imagen, esa imagen que se perdió cuando Adán pecó y llegó el pecado al mundo. Vamos a leer ahora Génesis 1:27. Así que Dios
creó a los seres humanos a su propia imagen. Imagen de Dios lo creó. Si vamos otra vez cuando comenzamos, que leímos en Génesis 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Imagen de Dios lo creó. Como dice antes, no es como nosotros somos como Dios. Esto nos dice que nosotros no somos como Dios, porque Dios es todopoderoso, Dios es creador del cielo y de la tierra. No somos como Dios, pero somos imagen de Él. Y esta imagen, como le dice antes, no es somos como Dios, porque Dios es el todopoderoso, sino que hizo a la imagen de Él. La imagen de Él representa el amor, la paciencia, el perdón, la bondad, la fidelidad. Nosotros debemos reflejar esas cualidades en nosotros, porque así es. Vamos a ver más profundamente estas cualidades. Ok. Son las cualidades que Dios tiene. Él es amor, porque Él nos dio amor primero, amor verdadero, y por eso ahora lo amamos, y todo lo que hacemos es por amor, ¿verdad? La paciencia, Él nos da paciencia para soportarnos unos con otros, para poder perdonar, para poder tener paciencia con nuestra familia. Perdón, también él perdonaba, porque él siempre lo hacían cosas y él siempre perdonaba. Él no le daba mal a nadie, sino él perdonaba cuando le hacían el mal. Él decía, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y la bondad y la fidelidad. Dios es bondadoso y es fiel. Nosotros también tenemos que ser fiel y ser bondadoso con la persona. Tener ese amor, tener ese perdón siempre. Porque algunas veces vamos a fallar, pero siempre tenemos que pedir perdón y perdonar a otros para no caer en esa cadena de no perdonar, esa cosa que nos ata. Si no perdonamos a la persona, no podemos soltar esa carga. El amor que Dios tiene el amor que Dios tiene es amor agape, amor incondicional, el amor que da y no tiene que recibir, sino que da porque es amor. Nosotros tenemos que tener el amor de agape, el amor de Dios, el amor que da sin tener que recibir algo de alguien. Tú tienes que amar a la persona, aunque la persona te hablen mal de ti, aunque la persona critique de ti, aunque la persona no cree en ti. Tiene que amarlos, tiene que perdonarlos, tiene que hacer lo que Cristo hizo en el mundo. Por eso que Él dice que la imagen de nosotros, la imagen de Él en nosotros. Nosotros tenemos que tener imagen de Él. Y todas esas pruebas y procesos que damos es para que nosotros lleguemos a esa imagen de Él. Porque como se perdió a lo primero por Adán, ahora que tenemos a Jesucristo en nuestra vida, tenemos que enseñar esa imagen de Él de amor, esa imagen de paciencia, esa imagen de perdón, esa imagen de bondad y de felicidad. Esos frutos tenemos que dar siempre para poder ser como Dios. Ok, entonces, el perdón, ¿se recuerda? El perdón es original griego, es apien, que significa soltar, dejar, libertar y despedir una deuda. Nosotros tenemos que perdonar, no podemos llevar rencor, porque le dije que rencor y no perdonar te lleva cautivo y tú nunca vas a ser libre de tener paz. Personajes que no perdonaban. Un personaje que no perdonó fue Caín. Su incapacidad de perdonar, que Dios aceptará la ofrenda de Abel en lugar de la suya, que llevó a matar a su hermano, un fracaso trágico. O sea que Caín nunca perdonó a su hermano, o sea que Abel nunca perdonó Abel se murió porque Caín lo mató. Por eso que Caín cayó en desgracia, cayó en cosas, pero Caín, es un personaje que no pudo distinguir por qué la ofrenda de Abel fue agradable y la de él no fue.
Porque lo que pasa es que no fue lo que dio eh, Caín, sino por la razón que lo dio. Porque nosotros podemos dar lo que damos de parte de Dios si le ofrecemos algo que Él nos da, pero con la intención de ofrecerlo en nuestro corazón es lo que vale. Porque Dios quería salvar a Caín y le dijo, cuidado con el pecado que está atrás para dominarte. Y tenía que tener eso ya en la mente. Pero él no pudo discernir de eso, no pudo discernir y soltar eso para que no caiga en el pecado. Y por eso perdió y se marcó por siempre. Aleluya. Entonces Esaú guardó un odio profundo hacia Jacob por robarle la bendición, planeando matarlo o que demostrar con un rencor cuando destruía las relaciones familiares. O sea que también Esaú, ustedes saben la historia de Esaú, que su hermano Jacob cogió la bendición de él, pero Saúl no pudo dejar de ir eso, y por eso que su hermano Jacob tuvo que irse de ahí para que él pueda descubrir descubrir, poderte perdonar, porque tenemos que perdonar a las personas, porque la bendición tuya no la puede coger nadie, la bendición tuya va a venir. Y aunque la gente se adelante con una bendición que seguro es tuya, que seguro era tu bendición y tú no actuaste más rápido, pero tenemos que saber que si no te dio Dios esa bendición es porque tiene una más grande para ti, es una cosa más bendecida para ti. O sea que la bendición tuya no te la quita nadie. So, no te incomode con otra persona que trate de coger tu bendición, porque si pueden hacer algo, pueden cogerte algo y hacerlo y después no pueden sostener lo que hicieron porque fue una cosa robada. Tienen que dejar eso porque eso no es para ellos y hacerlo de ellos para poder ser exitoso, porque hay que ser exitoso con lo que Dios te da. Dios te da un diseño especial, un diseño que Él siempre va a respaldar. Y si tú tratas de coger el diseño de otra gente, nunca va a ser feliz, siempre te va a faltar algo, porque tú tienes que tener el diseño tuyo, saber el diseño, tú tienes que tener identidad de Dios, saber qué es lo que es para ti, no fijarte en el otro y cómo el otro lo hace y qué hace el otro y qué yo puedo hacer para ser como el otro. No, tenemos que parecernos a Cristo, sí, pero no a las otras personas. Todos somos un diseño diferente. No sé por qué Dios sigue diciendo eso, pero por eso seguro que la gente tiene pruebas y procesos porque no tienen identidad en Dios. Y uno tiene que descubrir su identidad. Y la única forma de descubrir tu identidad es estar conectado con el Espíritu Santo, estar conectado con Dios siempre, leyendo su palabra en el Espíritu. Vamos a leer Génesis 27, que yo lo puse aquí, por algo es. Génesis 27, Dios está hablando siempre. De 41 al 47. De 41 al 46. Jacob huye de Aram. Desde ese momento, Esaú odió a Jacob porque su padre le ha dado la bendición de él. Entonces Esaú comenzó a tramar. Pronto haré duelo de la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Santo. Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo, escucha, Esaú se consuela haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, presta mucha atención, prepárate y huye de la casa de mi hermano Labán en
Harán. Quédate allí con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado y olvide lo que le hiciste, mandaré a buscarte para que regreses, porque tendría que perder a los dos hijos en un solo día. Luego Rebeca le dijo a Isaac, estoy harta de esas mujeres hititas que aquí. Prefería morir antes que ver a Jacob casado con una de ellas. Santo. Gloria a Dios. Dios está hablando. Entonces, así es. Aleluya. So, tenemos que tener perdón. La falta de perdón puede dañar nuestros corazones por muchos años hasta terminar como terminó esta historia de Jacob, que por falta de perdón tuvo que separarse de su familia. Es triste cuando la gente no perdona porque no hace esclavo, porque no se hace esclavo de eso y nunca cambia hasta que Dios los confronta, hasta que lo haga, que porque si no sigue en la misma. O sea, Dios los confrontará hasta que lo haga, porque si no seguirá en lo mismo, porque no perdonar a tu hermano es pecado. Gloria a Dios, te dije, no perdonar a tu hermano es pecado. Tú ves, eso es pecado. Hay muchos pecados que son pecados para nosotros y para otra gente, no. Pero perdón, no perdonar es un pecado. Mateo 18, 21, 22. Luego Pedro se lo acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar a alguien que peca contra mí? 7 veces. No 7 veces, respondió Jesús, sino 7 veces 7. Cada vez que Dios, aquí Pedro le está preguntando a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le dice, 7 veces, no 7 veces, 7 veces por 7, 70 veces. Hay que perdonar, seguir perdonando. Hasta toda nuestra vida tenemos que seguir perdonando, porque siempre hay alguien que va a pecar contra nosotros. Pero nosotros nos enseñamos, no conocemos, no somos más como Jesús si perdonamos los pecados de otra gente, le perdonamos las ofensas, perdonamos las cosas que nos hacen. Esa es la única forma que nos parecemos a Jesús. La bondad en hebreo es Hesed y significa misericordia, favor. Ser bondadoso implica mostrar empatía, comprensión y actuar con amabilidad hacia los demás. Toda buena cosa que cualquier criatura disfruta en el presente o espera disfrutar en el futuro fluye de la bondad de Dios, de su fuente de meta. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo lo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en cual no hay mudada ni sombra de variación. Ejemplo de bondad. Parábola del buen samaritano que resalta hacia el extraño. Lucas 10, 27 al 37. Parábola del buen samaritano. Vamos a leer. Lucas 10. Nosotros leemos eso antes. No me recuerdo si lo leímos antes, pero eso se trata del buen samaritano, de lo que le pasó a alguien. Vamos a ver. Busquen su Biblia, Lucas. Lucas 10. Déjame buscar algo de beber, porque cuando leo y hablo con ustedes me da mucha sed. Vengo a ver. Ok, Lucas 10.
del 25 al 37. Jesús proclama la palabra del buen samaritano. Cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿Qué dice la ley, Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: quién es mi prójimo? Jesús le respondió con la historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí causalmente, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió adelante. Santo. Un ayudante de templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de lado por el otro lado. Estas dos gentes son de la iglesia. Estas dos gentes son gente de Dios, sacerdote y ayudante del templo. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio el hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió el hombre en su propio burro y lo llevó hasta el hogarismito, donde cuidaron de él. Al día siguiente, él dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: Cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia al próximo vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre? Acaba por los bandidos, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión entre Jesús y dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. O sea, que Jesús con esta historia nos está diciendo que nosotros tenemos que pensar en otras personas. Si vemos a una persona que está caída, si vemos una persona que está sufriendo, si vemos una persona que está dolida, tenemos que tener bondad de esa persona, tenemos que pararnos y a ver si esa persona está bien y ayudarlo con lo que tenemos también. No podemos dejar a la persona, porque aquí un sacerdote y un levita lo vio y no hizo nada. Pero ¿quién fue que le hizo caso? Una persona cualquiera, un samaritano. Los samaritanos de antes pensaban que los samaritanos no pertenecían, no, como la mujer del pozo, donde Jesús se sentó porque estaba cansado y le pidió agua. Porque los samaritanos, los judíos pensaban que los samaritanos no eran de ellos, no eran parte de ellos. Pero mira quién se paró: un samaritano, un samaritano. Gloria a Dios. Dios lo está diciendo aquí que tenemos que tener compasión con la persona, tenemos que tener esa bondad, esa misericordia como Dios. Por eso que somos imagen de Él. Por eso que Dios nos está enseñando eso, porque esa historia, porque tenemos que ser como Él, bondadoso, amoroso, perdonador. Vamos a leer otro aquí, ejemplo: José con sus hermanos. Okay. Génesis 50, 19 a 21. Génesis 50. (19 a 21).
Aquí esta historia es de José. ¿Se recuerdan de José? Ustedes conocen la historia de José. José era un hijo de Abraham. Era un hijo no de Abraham, un, un hijo de Jacob. Entonces, lo que pasó aquí, que José era amado por su padre. José amaba, vamos a leer un poco de aquí. A los que no saben de la Biblia, vamos a leer un poco. Ok. Sabemos que Génesis, Jacob, Abraham, todas esas personas pertenecen a una sola familia. Primero fue Abraham, y de Abraham tuvo hijos, y los hijos tuvieron hijos, y los hijos tuvieron hijos. Y aquí José es un hijo de los patriarcas, un hijo de los ancestors de Abraham. Ustedes tienen que leer la historia para poder saber quién era José. Pero José pasó por muchas cosas en la vida porque sus hermanos no lo querían, su hermano lo metieron en la cárcel, su hermano lo metieron en primero sus hermanos lo metieron en un pozo y le dijeron a su papá que se murió. Entonces el papá sufrió, pero José tenía un destino, José tenía un propósito en la vida, y todo lo que pasó, que fue para la cárcel, que fue lo culparon por cosas que no hizo, lo metieron en el pozo, lo maltrataron, lo acusaron. Todo lo que le pasó a José tenía un propósito, porque de toda la etapa que él pasó, él aprendió algo. Y a lo último, José llegó a ser el segundo de Egipto. Llegó a ser la mano derecha del comandante. La mano derecha, el administrador, llegó a ser administrador de todo de Egipto, porque él pudo hacer cosas que otras gente no pudieron hacer. José, vamos a leer primero, vamos a leer este capítulo de último que de José. José se abrazó el cuerpo de su padre y lloró y lo besó. Después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que basaran el cuerpo de su padre. Y Jacob fue embalsamado. El proceso para envasado llevó 40 días, que es el tiempo habitual. Y los egipcios guardaron luto por Jacob durante 70 días. Cumplió el periodo de luto. José se acercó a los consejeros del faraón y les dijo: les ruego que me hagan el favor de hablar al faraón por mí. Díganle que mi padre me hizo pronunciar un juramento. Me dijo: escucha, yo estoy a punto de morir. Lleva mi cuerpo de regreso a la tierra de Canaán. Entiérrame en la tumba que prepararé para mí mismo. Por lo tanto, les ruego que me permitan ir a enterrar a mi padre. Y después del entierro regresó sin demora. El faraón concedió la petición de José y le dijo: ve y entierra a tu padre, tal como él te hizo prometer. Entonces José partió para enterrar a su padre. Lo acompañaron todos los funcionarios de Faraón, todos los ancianos de casa de Faraón y todos los oficiales del alto rango de Egipto. José llevó a los de su propia casa y a sus hermanos y los de su casa, pero dejó en la tierra de Gosén al niño pequeño y a los rebaños y a las manadas. Una
gran cantidad de carros de guerra con sus conductores acompañando a José. Cuando llegaron al campo de trillar de Atad, cerca del río Jordán, llevaron a cabo un gran servicio conmemorativo muy solemne, con un periodo de 7 días de luto por el padre de José. Los cananeos que vivían en ese lugar los observaban lamentarse en el campo de trillar de Atad y luego cambiaron el nombre del lugar situado acerca del Jordán. Lo llamaron Abel Mizar porque dijeron, este es un lugar de gran lamento para estos egipcios. Así que los hijos de Jacob hicieron tal como él había ordenado. Llevaron su cuerpo a la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva que está en el campo de Marpela, cerca de Marre. Ese es la cueva de Abraham. Le había comprado a Efón elegita como lugar de sepulcro permanente. José perdona a sus hermanos. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto. O sea que después que José enterró a su papá Jacob, él fue a Egipto junto a sus hermanos, todos los que habían acompañado en el entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor. Y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará con todo lo mal que le hicimos. O sea que los hermanos tenían miedo porque por todo lo que pasó a José, porque ellos sabían que todo lo que le pasó a José fue culpa de ellos. Pero Dios lo usó para bien para José. Entonces ellos creían que José lo iban a maltratar, pero José no era así. José era como Jesús. José tenía amor por sus hermanos, tenía bondad por sus hermanos. José se parecía a Jesús. José tenía la cualidad de paciencia, perdón, el amor, la bondad. Tenía todo eso, esas cualidades de Jesús. Por eso semejante a Jesús, tú sabes. Y los hermanos sabían que eran culpables y tenían temor. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir tu padre nos mandó que te dijera, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanto crueldad, porque eso nosotros, los siervos de Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestros pecados. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrogaron al suelo durante el José. Dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José le respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlo? Ustedes se propusieron para mal, pero Dios puso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tenga miedo. No tenga miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. O sea que que José perdonó a sus hermanos porque sabían que José sabía que todo lo que le pasaba era para bien, porque Dios usa todo para bien, para lo que tienen propósito. Por eso que él no guardó rencor con sus hermanos. Él seguía creyendo en Dios, él seguía perdonando, él seguía sufriendo, pero seguía perdonando. Porque eso es lo que Jesús hizo eso. Y nosotros somos imagen a Jesús que tenemos que perdonar. Tenemos que soltar las cosas, no dejar que las cosas no haga daño.
No tengan miedo, le contestó José. ¿Puede acaso tomar a Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó el mal en bien para lograr lo que hoy está viendo. Salva la vida de mucha gente, así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José lo confrontó. José no guardó rencor, sino actuó con amor y misericordia. Lucas 6:36. Sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, hablamos ya de José, que la gente que no pudo perdonar, pero José pudo perdonar. O sea que, mira, Caín no perdonó, pero José pudo perdonar. El samaritano tuvo bondad de la persona y también José tuvo bondad de los hermanos también porque también lo perdonó. La fidelidad también es parte también de esto, pero vamos a dejarlo aquí porque ya pasó en una hora. So, vamos a dejarlo en la historia de José por ahora. Y después terminamos de todas las otras, de todos los otros cualidades que nos hacen imagen de Dios. Porque de eso estamos hablando. De ser imagen de Dios y tener todas las cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga. Su hermana Gypsy. Hasta la próxima.